La noche del sábado 15 de noviembre de 2025 se cerró con un grito que aún resuena en los callejones del centro poblado Saltur, en el distrito de Saña. Las sombras que cubrían las casas parecían entender que algo terrible iba a suceder. Y así fue. A plena luz de circunstancias que aún investigan las autoridades, Arnold Antonio Segura Guevara, de apenas 24 años, desató una tragedia tan abrupta como despiadada. Bienvenidos a Rastros del Pecado. La tragedia que envolvió a Arnold Antonio Segura Guevara y su familia tuvo lugar en el aparente remanso de paz que representaba Saltur, una pequeña localidad en Chiclayo, Perú. Un lugar que, a simple vista, parecía ser una isla tranquila, oculta entre la rutina diaria, donde las tensiones internas y las disputas familiares eran apenas susurradas entre las paredes de los hogares. En comunidades como esta, los secretos se mantienen bien guardados, disimulados por la fachada de la vida cotidiana, hasta que, inesperadamente, estallan en una violencia desmedida, como si todo lo reprimido de pronto se liberara en una ola de destrucción. El hogar de Arnold, un refugio que debía haber sido el sitio de paz y seguridad, se convirtió en un siniestro epicentro de muerte y desesperación. Fue allí, en ese mismo lugar que alguna vez albergó momentos de calma, donde se cometió un doble parricidio. Un crimen tan brutal que dejó una marca imborrable en la memoria colectiva del pueblo. La madre y la abuela de Arnold encontraron su fin en las manos de alguien que, como ellos, compartía la misma sangre. Pero el horror no se detuvo allí. Ese mismo hogar se transformó en el más macabro de los giros, en el lugar donde las víctimas no solo encontraron la muerte, sino que también fueron enterradas en un acto de absoluta perversidad en el mismo campo santo, que servía a la comunidad, como si el destino quisiera que el dolor y la traición se sellaran con el peso de la tierra. Este crimen, perpetrado en el corazón del hogar familiar, resalta la crudeza y la traición que se ocultan en lo más íntimo de las relaciones humanas. El hecho de que la violencia haya desatado dentro de ese espacio sagrado, donde se supone que reina la confianza y el amor, transforma el acto en algo aún más macabro. Lo que fue un refugio seguro se tornó en un escenario de horror, donde el lazo de sangre fue quebrantado de manera irreparable. En ese lugar la vida se vio destrozada por la furia de la traición, marcando el principio de una historia que jamás será olvidada. Arnold Segura Guevara, un joven de 24 años, no era un rostro desconocido para la ley. Al contrario, su historia estaba teñida por un rastro de violencia que se había ido acumulando con el paso de los años. Desde su captura, las autoridades desvelaron lo que muchos temían. Arnold no solo había sido un individuo con un futuro incierto, sino que ya llevaba consigo una peligrosa carga de agresiones previas, marcando su nombre en los archivos policiales por actos de violencia familiar, particularmente contra su propia madre. Ese patrón de agresión no era un simple accidente, un episodio aislado o un momento de furia incontrolada. No, era una repetición constante,
una espiral descendente que había ido adquiriendo cada vez más intensidad dentro de la intimidad del hogar. Un lugar donde el refugio debería haber sido la norma y no la excepción. Las denuncias previas, los informes, las órdenes de alejamiento, todo estaba ahí, formando una serie de alertas que quedaron tristemente en el olvido. Las instituciones, encargadas de velar por la seguridad de las víctimas, no pudieron frenar a tiempo el monstruo que bajo su techo se alimentaba de resentimiento y desesperación. La tragedia de Saltur, entonces, no fue una sorpresa, sino la culminación inevitable de un ciclo de violencia que ya había sido advertido. ¿Cómo podría haberse evitado? ¿Acaso la sociedad, en sus intentos de proteger a los vulnerables, había fallado estrepitosamente? Las denuncias estaban registradas, las órdenes de restricción estaban en marcha, y sin embargo, nada detuvo a Arnold cuando finalmente cruzó la línea hacia lo irreversible. Este crimen no solo reveló la peligrosidad del joven, sino también la cruda realidad de un sistema de protección que, por más que intentara dar respuesta, nunca logró intervenir lo suficientemente rápido. La violencia había llegado a un punto donde la tragedia era ya inevitable. Ese día, dentro de la vivienda familiar ubicada en el asentamiento humano Aviación Saltur, algo estalló. Según el relato policial, Segura Guevara habría usado un machete para atacar primero a su abuela, Rosalía Ysique Cabrera, 77 años. Luego persiguió a su propia madre, Celia María Guevara Ysique, 50 años, hasta los exteriores del inmueble. La madre murió instantáneamente. La abuela, horas después en el hospital. Los vecinos lo vieron correr, el machete en mano, y acrecentaron su horror cuando descubrieron que también el tío, Román Castro Ysique, había quedado gravemente herido al intentar defender a su familia. Desde el primer instante se escucharon voces en Saltur: queremos justicia. Y no solo eso, los pobladores se agolparon en la escena, enfurecidos, con intención de atacar la vivienda del agresor. Se informó que intentaron incendiarla antes de que la policía interviniera. Mientras tanto, Segura Guevara fue detenido pocas horas después por la Policía Nacional del Perú en flagrancia, aún con el arma presuntamente usada. En su primer contacto con los medios, su rostro, dicen, estaba inexpresivo. Ante la pregunta sobre si lamentaba lo hecho, respondió: "No me arrepiento". Una frase helada que sacudió a todo el país. Solo después, según relatan los reporteros, cambió el tono. Sí me arrepiento. Pero el cambio no convenció. La investigación arrancó con fuerza. Se habla de un historial de violencia familiar. Vecinos afirman que Segura Guevara exigía dinero para drogas, se volvió agresivo con su madre y su abuela, incluso había denunciado ataques. El 17 de noviembre de 2025, el sistema judicial actuó con rapidez. El Poder Judicial de Lambayeque dictó 9 meses de prisión preventiva en contra del joven por los cargos de parricidio, doble homicidio de la madre y abuela y tentativa de homicidio por lo del tío. También se supo que la Fiscalía solicitaría una condena de hasta 35 años de cárcel debido a la gravedad del crimen. Los hechos ocurrieron el sábado 15 de noviembre de 2025. Segura Guevara está detenido y bajo prisión preventiva por al menos 9 meses. No se encontró hasta ahora en los archivos públicos
una resolución final que confirme su fallecimiento en penal, ni una actualización que reabra el caso por esa razón. No hay reportes confiables de un nuevo crimen en Saltur en los últimos días que lleve ese apodo monstruo de Saltur o que se vincule directamente a Segura Guevara. Las fuentes señalan consumo de drogas, violencia familiar previa y ausencia de visitas al detenido como factores que agravan este caso. El acto criminal perpetrado por Arnold Segura Guevara fue sin lugar a dudas de una atrocidad indescriptible. No solo arrebató 2 vidas, sino que destrozó los cimientos mismos de una familia, dejando un rastro de dolor y desesperación que atravesó el pequeño pueblo de Saltur. El parricidio, un crimen que siempre lleva consigo una carga de traición profunda, conmocionó a la comunidad, que nunca imaginó que un hijo pudiera ser capaz de tal barbaridad. La noticia se extendió rápidamente y en un giro macabro del destino, los cuerpos sin vida de la madre y la abuela de Arnold fueron enterrados ese mismo día, convirtiendo el acto en un rito de finalidades obscuras, como si la misma tierra reclamara a las víctimas de una violencia incontrolable. Pero la violencia de Segura Guevara no se detuvo en los asesinatos. Su furia, en su manifestación más despiadada, encontró otro objetivo. Román Castro, su tío de 50 años, al tratar de intervenir, se vio brutalmente atacado, sufriendo un corte profundo en el brazo que casi le cuesta la vida. Esta agresión adicional mostró la dimensión de la ira desbordada de Arnold, un ser incapaz de frenar su violencia, ni siquiera cuando ya había destruido lo más valioso, su familia. Este segundo ataque no solo dejó una herida física en el cuerpo de Román, sino que profundizó la herida emocional de una familia ya quebrantada. La supervivencia de Román, a pesar del alto precio pagado, dejó a la familia en una situación de vulnerabilidad total. El costo de los tratamientos médicos y la operación urgente que necesitaba fue elevado, y las secuelas de los crímenes se extendieron más allá de lo emocional. La familia, ya destrozada por la pérdida y el dolor, se vio obligada a pedir ayuda económica, mostrando la profunda crisis que el crimen había causado no solo en términos de sufrimiento psicológico, sino también en la desgarradora realidad de la lucha por la supervivencia material. Lo que comenzó como un acto de violencia se transformó en un desastre de proporciones infinitas, donde cada día que pasaba era una nueva batalla contra el trauma, el dolor físico y la falta de recursos. Un factor crucial que contextualiza el crimen de Arnold Segura Guevara es su historial con las drogas, un componente que arroja luz sobre las complejas dinámicas detrás de la tragedia. La evidencia disponible sugiere que el joven no solo había sido víctima de su propia adicción, sino que había intentado someterse a tratamientos de rehabilitación en varias ocasiones, incluyendo estancias en casas de reposo. Sin embargo, esos intentos fueron inútiles. La adicción, como una sombra persistente, continuaba acechando su vida, socavando sus esfuerzos por liberarse de sus demonios internos. Lo que siguió, trágicamente, fue una decisión impulsada por la esperanza, pero también por el amor y la compasión de su familia. Creyendo que su hijo podría cambiar, decidieron darle una segunda oportunidad. Decidieron reintegrarlo al hogar, con la esperanza de que su entorno familiar podría ser la clave para su recuperación. Sin embargo, esta decisión, tomada sin el acompañamiento adecuado de los profesionales encargados de su tratamiento, resultó ser fatal. El retorno de Arnold al hogar ocurrió sin el alta formal de los especialistas, sin un seguimiento estricto, lo que lo convirtió en un riesgo latente dentro de un entorno que, lejos de ser terapéutico, se convirtió en el escenario de su desenlace más oscuro.
En el contexto de su adicción, es posible que la violencia extrema que desencadenó el crimen haya sido producto de una crisis vinculada a su dependencia. El síndrome de abstinencia, la necesidad desesperada de dinero para mantener su hábito o incluso un estado de alteración mental por las sustancias consumidas pudieron haber sido factores detonantes de su rabia. Sin embargo, aunque estos factores pueden ayudar a entender el contexto del crimen, no sirven como justificación. El acto de violencia cometido por Segura Guevara fue brutal, un parricidio en toda regla, y ninguna crisis relacionada con la adicción puede borrar la magnitud del crimen. Este escenario, más allá de la tragedia personal, expone una deficiencia crítica en el sistema de salud mental y rehabilitación en el Perú. La falta de estructuras sólidas que acompañen a las familias en el proceso de rehabilitación y la reintegración de personas con adicciones plantea un riesgo enorme no solo para los individuos afectados, sino para las familias que, por compasión, se ven obligadas a tomar decisiones que carecen del respaldo institucional adecuado. La ausencia de un sistema robusto de apoyo y supervisión deja a las familias en una situación de vulnerabilidad, enfrentando riesgos que van más allá de la enfermedad en sí. En cuanto a la defensa legal de Arnold, es probable que intenten argumentar que su adicción mermó su responsabilidad, una estrategia que ha sido empleada en otros casos de crímenes similares. Sin embargo, la ley es clara. El parricidio no puede ser atenuado por un contexto de adicción a menos que se pueda probar una inimputabilidad total en el momento del crimen. La tipificación del parricidio prevalece sobre cualquier atenuante que no demuestre que el acusado estaba completamente incapaz de comprender la magnitud de sus acciones. Así, el caso de Segura Guevara se erige como un doloroso recordatorio de las deficiencias del sistema, pero también como un claro mensaje de que, a pesar de las circunstancias, la ley mantiene un enfoque riguroso hacia crímenes tan graves como el que él cometió. La madrugada en Saltur no fue tranquila. Esa noche, mientras la luna quedaba apenas como un filo de hierro, alguien cerró la puerta a la esperanza. El viento helaba los huesos y entonces dentro de una humilde casa del asentamiento Aviación se desató la vorágine. El joven se levantó de la nada, se convirtió en tormenta, su arma fue un machete, su blanco, su madre, su abuela, y luego el destino quiso que su tío estuviera en medio. Los gritos rompieron el aire, las ventanas vibraron, vecinos contuvieron el aliento, y él, inmóvil, con la mirada perdida, o quizá con la calma del otro lado del cristal humano, soltó la frase que ningún medio esperó: no me arrepiento. Hoy, en la fría celda, mientras fuera los pobladores siguen preguntando por qué, la justicia avanza lento, pero seguro. La fiscalía hará su pedido, los jueces dictaron preventiva. La historia de ese día 15 de noviembre se ha convertido en símbolo de un fallo del sistema, de un grito que no fue atendido. Y en el sillón de los fantasmas, la comunidad de Saltur ve pasar sombras que podrían o deberían haber sido detenidas antes. Y mientras la noche vuelve a caer, queda la pregunta que hace eco en los pasillos policiales y judiciales: ¿cuántos amaneceres más deben perderse para que algo cambie?